Muy buenos días. Hubo un incidente, un conflicto político e incluso económico alrededor del Fuerte de la Libertad. San Andrés, provincia de Santa Catalina, por ser una isla interoceánica, siempre ha estado en diferentes en vistas de muchas zonas, desde Nicaragua, Costa Rica y actualmente Jamaica. Este proyecto principalmente se está desarrollando desde el Centro de Estudios Históricos y Ambientales CEA de la Universidad del Valle, bajo la dirección del Dr. Carlos Alberto Murgueitio. Y el primer objetivo que tuvimos como grupo fue empezarnos a pensar las independencias desde una óptica marítima, pues aprovechando un poco el tema del bicentenario en Colombia, pues en algunas zonas de Venezuela, y bueno, y visibilizar a aquellos marinos, en este caso los corsarios, que pues algunos tenían un carácter de insurgencia, pero al final terminaron apoyando el brazo patrio. Bueno, en esa medida empezamos nuestra pregunta de investigación, se inclina un poco a revisar cómo se empieza a conformar la Marina Patriota para la Nueva Granada y para Venezuela entre 1808 y 1821. ¿Por qué se toman de referencia estas dos fechas? La primera es la entrada de Fernando VII, empiezan las movilizaciones de una forma muy masiva de estos corsarios. Carlos Vidales, autores colombianos en el siglo XX, viven un poco sobre ellos, igual que Sergio Elías Ortiz. Enmarcan un poco pues, desde un antecedente de la presencia de Victor Hawks en el Caribe. Entonces empiezan a hablar sobre el carácter insurgente de estos personajes, pero entonces no mencionan de una forma muy detallada cómo esto sirve al brazo patriota. Hay una serie de conspiraciones, traiciones, conflictos, negociaciones, etc. Entonces, para empezar esta investigación, hemos decidido tomar un personaje, tomando una consideración que ocurre en el 2016, después del fallo de La Haya, que es cuando se roban los restos de Luis Jorí en Providencia. Se los roban para fundar ahí un parque plástico y acabar con el recurso arqueológico propiamente. La primera propuesta se llamó El temerario Orí en la guerra de independencia. Después nos pusimos Conspirando en ultramar, en aras de mostrar conflictos, negociaciones, cómo fue esa transición desde lo político hasta lo militar, cómo al final se encuentran las traiciones, qué pasa en Los Cayos en 1816. El profesor Feliciano Gámez de la Universidad de Cádiz ha trabajado un poco en su tesis El desafío del corso insurgente. ¿Quién era Orí? Orí era un corsario francés, parisino. La primera flotilla en la que se embarca es la Le Perrier de Jérôme Bonaparte, hermano de Napoleón. Empieza a embarcarse entre 1803. Entre las memorias de Jérôme, pues hay como varias cosas. Primero Jérôme se embarca con Hangard y pues pasan como muchos sucesos. La primera es que Napoleón le encarga a Hangard de la responsabilidad de su hermano, y al final empieza Jérôme a tomarse como que ciertas atribuciones en Le Perrier, ¿sí? Más adelante, en calidad de timonel, Luis Michel Ory se embarca con ellos, específicamente un 29 de agosto, y bueno, ahí empieza una vida militar muy joven. Entonces muchos historiadores, algunos dicen que él empieza a los 19 años, otros dicen que a los 13, pero la fecha exacta de su adhesión a la Marina Francesa es a los 19 años, bajo este rango, y su primera incursión fue hacia las islas del Caribe, Martinique. Más adelante, en 1812, se embarca con el patriota venezolano Pedro Gual, la campaña América Libre. Y para 1813 llega este personaje a Cartagena y empieza a generar como ciertas tensiones. En sus primeros años de juventud, Luis Jorí empieza a generar estos temores y lo empiezan a llamar el pirata francés. Él mismo se hace llamar así en la medida de, ¿sí? Empieza a tomarse la Constitución, la popa, el Congreso, la mayoría de las embarcaciones con una insignia republicana, y básicamente era eso, ¿no? Que estos personajes empiezan de un carácter militar, insurgente, y empiezan a transitar también en las acciones políticas. Luis Jorí no solamente es un corsario,
que estaba movilizándose entre los patriotas como Simón Bolívar, Luis Brión, Alexander Petion en Haití, sino que también se estaba movilizando entre Garveston, Amelia Island, que son de estas costas este de Estados Unidos, y adopta como cuartel militar San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el caso en ese momento Old Providence la adopta y desde ahí empieza a movilizarse. Empieza a negociar. Después de la muerte de este personaje pasan sucesos bastante interesantes, pero bueno, para entrar en materia sobre esto, en el trabajo hemos querido mencionar específicamente un conflicto y una negociación en Haití, ¿sí? Entonces, entra Pablo Morillo en 1815 a Cartagena. Luis Orí es el primero que se enfrenta a este personaje. Hay un suceso que todo el mundo señala que es de Ifigenia, como Luis Orí incluso pues, pierde un poco eso, pierde embarcaciones, se hunden, etcétera, etcétera. Pero lo que particularmente pasa es que él empieza a hacer una labor de evacuación. Entonces muchos de esos ilustres políticos reconocidos de Cartagena empiezan a ser movilizados entre Jamaica y Haití. Incluso para 1800 ya pues Orí ya tenía presencia en Haití. Los historiadores por lo general señalan que no, que Bolívar es el que moviliza a Orí a Haití. Para nada, ya Orí tenía unas negociaciones directas con Alexander Petion. Entonces cuando Bolívar llega a Haití a pedir 4.000 fusiles, pedir armamento, artillería, ya Luis Orí tenía unas negociaciones previas con él, ¿sí? ¿Qué ocurre en ese preámbulo? Se empieza a planear lo que sería la campaña frente a España. Y Orí, junto a un grupo de corsarios, empiezan a proponer cómo políticamente se iba a llevar esa campaña, desde varias cabezas militares. Y en cambio Bolívar, junto a Luis Brión, decía tendría que hacer una jefatura suprema militar solo nosotros dos. Desde ahí se generan conflictos intermitentes. Orí manifiesta que la única manera de conquistar esta tan anhelada independencia era tomándose las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que estaban a favor o que estaban con la presencia de Luis García. Pero obviamente a Luis García lo tenían azotado los indios misquitos, esas costas estaban totalmente invadidas, entonces eso fue realmente un problema para los españoles continuar en esta isla. Entonces empiezan estas negociaciones, empieza totalmente el conflicto y la conflictividad se prolonga. Cuando Orí llega a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el caso él llega directamente a Santa Catalina para conquistar desde ese punto zonas como Amelia. En Amelia que consolida, no solamente se consolida como gobernador, sino que también se consolida un sistema monetario, un sistema de billetes. Sobre esto hay un autor que ha buscado reconstruir el brazo militar de Luis Orí, que estaba compuesto la mayor parte de haitianos que se movilizan con él desde los conflictos de las negociaciones de 1816 y efectivamente llegan con él a Providencia en 1818, que se genera un huracán que acaba totalmente con todas sus embarcaciones. Entonces cuando ocurre pues esta situación, empieza Luis Orí a conformar sus propias repúblicas, ¿sí? San Andrés Providencia es el primer lugar que la Nueva Granada queda libre de cualquier presencia española. Y entonces en esa medida empieza él también a entrar en negociaciones con los indios misquitos de las costas nicaragüenses. Cuando entran en estas negociaciones es cuando Bolívar presenta un interés directo por apoyar y por tomarse las islas de San Andrés y Providencia a partir de 1821. Entonces empiezan a crear un esquema de conspiración. Entonces empiezan a denunciar a Luis Orí y decir, no, es que Luis Orí, el comodoro en ese momento Luis Orí, conspiró para la independencia de Venezuela y Nueva Granada y definitivamente no quería nada, quería tumbar nuestros planes políticos, nuestros planes militares. Por consiguiente, exigimos junto a Santander la reclamación de las islas. O sea, actualmente hay un conflicto político sobre eso. Mucha gente de San Andrés se acoge a decir que
son autónomos, son independientes por la presencia de Luis Orí. Ese tipo de cosas pues ocurre siempre. Entonces en ese devenir, Luis Orí tiene una muerte bastante extraña. Luis Orí muere después de esta conflictiva, se cae de su caballo y aparentemente esos restos son los que se roban en 2016. Entonces Fort Walrick, antes de eso, era un fuerte que intentó destruir Sir Henry Morgan, que fue uno de los piratas que pasó por San Andrés y Providencia, hace desastres, y llega Luis Orí con Agustín Codazzi en su juventud. Estamos hablando de Agustín Codazzi, 22 años más o menos. Empiezan a reconstruir este fuerte y con él hospitales, ¿sí? Un hospital en ese puerto para recibir y bueno, también para efectuar algunas capturas, claramente. Ese gobierno, pues esta forma de gobierno que genera estos corsarios, incluso él tenía un juez, Leclerc, hace poco sale un libro que relata un poco sobre cómo se vislumbraba, cómo era su sistema político, sus capturas, cómo los capturaban, cómo los españoles se supone que había una negociación, quién se acogía, quién no se acogía a la bandera. Luis Orí obviamente enarbolaba las banderas azul y blanca, argentino-chileno, entre muchas de sus embarcaciones, por ejemplo, la Victoria, que hacía referencia a su hermana, fue una embarcación que se movió de una forma muy activa junto a la Constitución, que pues, al final es arrebatada por Luis Brión en el Mar Caribe. ¿Qué ocurre y cuál es lo que hemos encontrado como resultado de nuestro proyecto de investigación con el doctor Carlos Murgueritio? La primera es que en la Universidad del Valle específicamente hay una ausencia directa de estos estudios marítimos, náuticos, etc. Entonces hemos decidido no solamente enmarcar las negociaciones, sino hacer esquemas de geolocalización encontrando sus barcos. Sí, varias veces sus barcos fueron derribados, especialmente en el huracán de 1818, en su entrada en 1812, etcétera, etcétera. E incluso nunca fueron derribados por los indios mezquitos, que por lo general, cuando se acercaban a las costas, San Andrés y Providencia quedaban muy cerca de esas costas, un poco más cerca de lo que es Colombia. Nunca lo derribaron, él entró como un pacto, Codazzi dice en sus memorias que ese pacto se efectúa, y Orí en sus memorias de por qué él abandona Guatemala, la Capitanía General de Guatemala, él dice que ese pacto nunca se efectuó, entonces siempre hay como una especie de incongruencia en ese sentido. Algo también muy característico fue que él empezó a movilizar tropas haitianas. Entre sus tropas no solamente estaba lo que había quedado del corso, sino que también estaban, por ejemplo, tropas como, bueno, MacGregor fue como un enemigo directo de él, pero por ejemplo el italiano Agustín Codazzi, unos irlandeses, Jean-Baptiste Piqueur, que pues hoy en día todavía tienen descendientes en Providencia. Después de esto, después de toda esta coyuntura y estos conflictos con Luis Orí, San Andrés, Providencia y Santa Catalina se adhieren a Colombia en esa temporalidad. Entonces, parte de estos argumentos de lo que ocurre durante el siglo XIX, en la independencia, la participación de Luis Orí, se han llevado como una forma de argumento a La Haya para saber cómo se puede conciliar en esa medida, ¿no? Aunque el último libro de Patrick Pullman dice que también había un objetivo de llegar a Portobelo, ¿sí? No era un objetivo directo de autonomías. Luis Orí tampoco renunció a la Nueva Granada, incluso se mantuvo firme hasta el final con la campaña del patriota Pedro Gual. Y después de su muerte empiezan a rumorar que los cursos que se empiezan a expedir en México, en Buenos Aires, son totalmente falsos. Entonces eso también está siendo materia de investigación, porque a pesar de que hay un libro que se llama El Corso Rioplatense, plantea de que efectivamente nunca se conspiró, que esos corsos eran genuinos. Bolívar, este es un argumento que él utiliza para derribar a Orí en su fuerte militar, que es San Andrés y Providencia. Bueno, específicamente Providencia, estratégicamente un poco más montañoso,
El tema de la artillería es un poco más fuerte en esa zona, más que San Andrés es bastante plana y pues es como más complicado el asunto. En cambio, Providencia tiene una delimitación más cercana a lo que sería Nicaragua. Entonces, eso era un poco lo que se ha venido trabajando en el centro de investigación. Creo que tengo una imagen de Luis Orí, un autorretrato que él envía a su hermana Victoria, con la que mantiene constante comunicación. Él le envía esto, pero en algunas descripciones, por ejemplo, el de Sergio Mangenán, él dice un hombre de 40, mulato, que también eso ha sido como un tema de investigación. No solo eso, sino que este hombre toma la Florida en todo su esplendor. Toma la Florida, toma Amelia, toma Galveston, toma grandes zonas de Centroamérica. Por ejemplo, las banderas en esas zonas, lo que es San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Honduras, si no estoy mal, y Guatemala, tiene se asemeja entre el azul celeste y el blanco, y 2 ramas de olivos. Entonces, bueno, y Agustín Codazzi, que al final su muerte se reduce a morir entre sus brazos, como lo hablan sus memorias, junto a una esclavizada, Lucinda Barr, y a Mary Ashur, no sé mal, muere, su muerte queda totalmente en algo muy incierto, y todavía estamos como en aras de construir y de reivindicar este personaje que es muy interesante, y más que todo visibilizar que para los marinos no había fronteras y que la marina patriota se configura de una forma diferente. Estamos hablando de que este era un corsario, se convierte en un comodoro y más adelante en el gobernador de Texas. Años más tarde, temporalmente, Sir Henry Morgan también tiene como que esa transición. Un pirata, también se vuelve un sir, y hoy en día es reconocido ante las autoridades inglesas de esa manera, más que todo por los historiadores. De la misma manera pasa con Orí. Orí también patriota, pues muchos todavía tienen la incógnita, él no tiene todavía una infancia, no se ha podido, no por la carencia de archivos, pero sí muchas comunicaciones que se establecen entre él y su hermana, por ejemplo su inventario. Codazzi afirma que él entregó todos los elementos de Orí a Victoria en París, y en el inventario de Victoria no aparece absolutamente ningún tipo de entrega, incluso porque Orí llega con las manos vacías prácticamente a Providencia, y después del huracán queda todo totalmente devastado. Entonces él empieza a conectarse políticamente con algunas costas y específicamente con Guatemala, y bueno, así conspiramos nosotros.